Todas las leyes orgánicas, leyes ordinarias, disposiciones tienen que basarse en la Constitución. Y hay una norma interesante que tiene, en mi opinión, tiene que ser parte de la cultura jurídica o de la cultura marítima de todos los que estamos en la actividad. Y miren, habla de que la responsabilidad por los daños ambientales es objetiva. Ese es el principio 1. En daños ambientales, la responsabilidad es objetiva. ¿Qué significa objetiva? A diferencia de la responsabilidad culposa, la responsabilidad objetiva no necesita ser declarada. La responsabilidad objetiva es prácticamente automática. Es una corriente a nivel internacional que todo lo que es daño ambiental genera esa responsabilidad objetiva. Y por eso es que tenemos en el argot la conocida frase que el que contamina paga. Esa es en realidad, aunque no seas culpable, si tú contaminaste, tienes que hacer la limpieza. Ese es el punto. Tienes que, y esa ser dictaminada. ¿Por qué? Porque el ambiente no puede esperar. No puede esperar un proceso legal para que se declare culpable. Aquí la responsabilidad es objetiva. Más adelante vamos a ir desarrollando en eso. Pero el segundo principio que lo adopta el Ecuador también en su constitución es la imprescriptibilidad de las acciones para sancionar y perseguir por daños ambientales. Entonces, estamos viendo dos principios jurídicos constitucionales que hay que tomar en cuenta. El primer principio es que todo lo que se refiere a daño ambiental genera responsabilidad objetiva. Y segundo, que el segundo es el que las acciones son imprescriptibles. Prácticamente tenemos que memorizarnos los principios, no memorizarnos el texto, pero sí memorizarnos los principios para poder entenderlo al momento que estamos ejerciendo nuestra labor profesional, en el momento que estamos en el día a día, cuando observamos temas, por ejemplo, en temas de algo de contaminación. Entonces, cuando alguien piensa en contaminación, dice, oh, aquí hay responsabilidad objetiva. Cuando alguien piensa en contaminación, dice, la capacidad para sancionar no prescribe. Esos son dos puntos importantes que están en nuestra normativa, están en la ley suprema ecuatoriana. Segundo, volviendo a este tema final, el principio constitucional de que cuando hay contaminación se genera responsabilidad objetiva, lo que a nivel marítimo siempre decimos, y a nivel de ambiental, el que contamina paga. Y segundo, el principio igualmente constitucional de que no prescriben las acciones para sancionar o perseguir por daños ambientales. Dos principios importantes. Y estamos más conscientes aún que la norma suprema del Estado establece un principio clarísimo sobre responsabilidad objetiva, el que contamina paga, para cuando hay temas de contaminación. Y el segundo, que las acciones para perseguir o para sancionar daños ambientales son imprescriptibles, no prescriben. No hay manera de que terminen las responsabilidades, salvo cuando se cumplan. Bien, vamos entonces a nuestra tarea de los siniestros marítimos. Y tenemos aquí el primer quiz. Y aquí vamos a observar algo que puede ser, y la pregunta ¿es o no un siniestro marítimo? Y la segunda pregunta es, ¿quién creen ustedes que es responsable de este potencial siniestro marítimo? Y miren lo interesante. De la determinación de las responsabilidades podrán venir justamente responsabilidades frente a la persona afectada. Pero observemos el video.
Bueno, tenemos a una persona que afortunadamente parece ser que está, no ha desaparecido, o sea, está allí, ¿verdad? Y se la puede rescatar. Eh, pero en fin, cuál es el comentario? Tenemos algunos comentarios sobre esto, vamos a verlo de nuevo. Sí, buenas noches, capitán de corbeta Estado Mayor José Herrera. Yo considero que viendo ese video, yo alguna vez yo también recibí clases de lo que son la investigación de accidentes marítimos y el instructor en aquella vez nos decía que un accidente es el resultado de muchos errores desatendidos. Yo veo ahí muchas situaciones de riesgo que no se mitigaron de ninguna manera para que evitar que esta persona caiga al agua. No se ve bien, si parecería ser que sí tiene un chaleco salvavidas, pero la condición del mar es bastante complicada y a la altura en donde está él, me parecería que el capitán o quien está manejando la embarcación no tiene punto de vista, no está viendo si es que la persona ya subió a la escala o no. Hay un montón de situaciones riesgosas que no se atendieron, no se mitigaron, y producto de esto es que se da el accidente. En su opinión, ¿por dónde ve las responsabilidades, capitán, en esta vista muy preliminar, ¿no? Sabemos que es una opinión muy preliminar. Yo veo responsabilidad ahí en parte del capitán, en su mayoría del capitán, porque no debe haber permitido de que bajo esas circunstancias una persona intente abordar la nave, ¿no? Y la otra también en la parte del mismo, no sé, parecería ser un práctico o gente de mar que quiere embarcarse, que sabiendo de las condiciones, que él es el que creo que mejor contexto tiene de lo que está pasando ahí, decide embarcarse a sabiendas de que es una maniobra bastante peligrosa. Muy bien, muchas gracias, capitán. ¿Alguna otra persona que pueda contribuirnos con su opinión? Estamos en una lluvia de ideas. Fabricio nos quiere decir algo. Bienvenido, está con la mano alzada. Buenos días, buenas tardes, doctor, y buenas tardes a todos los presentes en esta aula virtual. Justo estaba ingresando cuando creo yo que vi la última parte del video. Lo que no se vio es si es que la persona que cayó al agua efectivamente, digamos, pudo ser rescatada o definitivamente se perdió a la persona, doctor. O lo dejamos ahí justamente para el ejercicio de la opinión de todos los presentes. O sea, usted es bueno eso, decirlo, porque es acucioso. Quiere saber cómo terminó, porque obviamente hay una obligación de poder dar un servicio de hombre al agua, ¿verdad? Entonces, sí, yo diría que como el video no era completo, estamos hablando de la maniobra en la cual él pierde, se cae, ¿verdad? Donde se cae. Justamente y está generando una opinión entre todos en este sentido, ¿no? Correcto. Bien, así a lo que sobre el caso expuesto, a mi criterio lo que tendríamos es un siniestro o accidente marítimo en los términos del numeral 35 del artículo 5 de la Ley Orgánica de Navegación, en la cual se establece pues que hay una consecuencia, ¿no? Que en este caso, claro, queda la duda si por el literal B respecto a la pérdida de una persona de a bordo y si es que murió o no murió, pues obviamente por eso era la pregunta, porque si no se configuraría el literal A del numeral 35 que señalé hace un momento, ¿no? Entonces, en lo personal, pues considero yo pues que siempre el artículo 35 digamos, va a ser un punto de partida para ubicarnos dentro de un siniestro marítimo que investiguemos conforme a nuestra normativa o legislación ecuatoriana para ver qué resultado de esto se produce. Pues, ¿no? Según eso, pues,
hablamos de un siniestro y obviamente pues para eso la investigación propiamente, ¿no? Para saber las circunstancias, entre esas las preguntas que orienté en un principio respecto a si que la persona murió o fue recuperada. Gracias, doctor. Perfecto. Entonces nos encontramos frente, como usted nos dice, a un siniestro marítimo, ¿verdad? Y este siniestro marítimo podría generar ciertas responsabilidades. Algunas responsabilidades en el nivel regulatorio, pero también otras responsabilidades de carácter civil que podría tener derecho a la persona que se vea agraviada, ¿verdad? Pero para ello hay que hacer toda una revisión de qué se hizo, qué no se hizo, ¿verdad? Las acciones o omisiones que podrían llegar a generar aquellas responsabilidades, y en eso el capitán aportó con una opinión preliminar. Así que ya tenemos primero una opinión técnica y de ahí viene la opinión jurídica. Entonces, pero si hay algunas otras opiniones, están bienvenidas para poder contribuir en el conocimiento ahora mismo. Bienvenido alguna persona más que quiera dar su opinión, por favor. Y de ahí vamos a derivar a otra cosa. Creo que aquí en esta sala tenemos algunas personas que tienen la capacidad de ser investigadores de siniestros. Yo quisiera concordar con ustedes y hacer la pregunta. Es verdad que tenemos un video, pero obviamente hay normativa que nos obliga a hacer una investigación marítima, porque el video de por sí solo no es la investigación. Entonces, ¿qué pasaría si en la investigación marítima se puede verificar que esa escala de gato tenía grasa justo donde el señor se agarró? Eso haría cambiar nuestros pensamientos y cambiaría la responsabilidad, la asignación de responsabilidades. Así que están bienvenidos a contribuir en este pequeño conversatorio. Ojalá Solicito la palabra, doctor, por favor. por favor. Adelante. Sí, y sobre lo que usted indica, ¿no? O sea, definitivamente la investigación por un presunto siniestro, porque así, viendo el video, tenemos un presunto siniestro. Ahora lo que hay que investigar es justamente la causa del siniestro para, según eso, pues que se deriven la determinación de la responsabilidad, ¿no? Porque hay un tema de por medio que puede ser de carácter oceano-atmosférico, puede ser, como usted indicó, pues, ¿no? Poniéndole un poco más de circunstancias al caso, pues el hecho de que la escala de gato esté con grasa, puede que de pronto las botas que haya tenido la persona que iba a hacer el abordaje no hayan sido las apropiadas, ¿no? Entonces, creo yo pues que justamente eso sería la esencia o la razón de ser de la investigación en este caso, ¿no? Porque aquí lo que aquí está en juego es, más allá de la determinación del siniestro, la existencia del siniestro es justamente la determinación de la responsabilidad, ¿no? ¿A quién sería? Pues ahí van todas estas circunstancias que rodean el caso. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor Guillermo, ¿puedo opinar? Por favor. Adelante, por favor. Bienvenido. A mí me gustaría contestar su primera pregunta. Sí, Gregory Moreno, abogado de la Capitanía de Pozorja, le saluda a todos los presentes. A mí sí me gustaría contestar la primera pregunta. ¿Es o no un siniestro? Y si leemos hasta literal G, no califica como siniestro marítimo. Porque tiene que involucrar una embarcación y ahí no hay, para mí no califica como siniestro marítimo. Esa era mi opinión. Bien, miren, muy interesante, porque de allí se derivan ciertos casos. Por ejemplo, este es un tema de debate,
Porque ¿qué pasa si una embarcación está en un puerto? Y la embarcación está en un puerto y ocurre que mientras está descargando, se le rompe a la embarcación, mejor dicho, se rompe la cuchara que pertenece al puerto, con el cual está cogiendo los granos, y cae sobre el puerto. Hay no competencia, hay no, es un siniestro marítimo que debe ser manejado por la Capitanía del Puerto. Son temas que ocurren, ¿no? Y dice, bueno, ¿tengo o no tengo capacidad? Porque hemos dividido las competencias entre actividades de puerto y actividades de mar. Entonces ahí es donde es parte del debate. Y justamente tenemos una nueva ley de navegación que nos lleva a hacer esas preguntas. Ahora, eso es parte para analizarlo, ¿no? Yo sí creo que vale la pena analizarlo. Ahora, supongamos que allí, supongamos que no sea un siniestro marítimo, ¿verdad? Pero supongamos que ese señor que se subió allí y agarró la escalera y le encontró la escalera con grasa, resbala su mano automáticamente, cae y se rompe las costillas y le genera una incapacidad de unos 3 meses, ¿verdad? Él está tratando pues, de compensar su capacidad y dice, ¿a quién le he hecho la culpa? ¿Verdad? ¿A quién le cobro mi daño? ¿Al barco, a la embarcación que lo llevó? ¿A la embarcación grande? ¿Verdad? ¿O simplemente tengo que reconocer que fue mi culpa? A pesar de la grasa, ¿no? Estoy tratando, como decíamos, estamos tratando de ponerle un ingrediente nuevo, ¿verdad? Que puede salir de una investigación, ¿verdad? ¿Algún comentario? Bienvenido a los comentarios para discutirlo. Además, merecería que se haga una verificación más profunda para ver si fue o no un siniestro marítimo, ¿verdad? Y en la práctica, eso de que se agarran mal de la escala y se caen, se da con frecuencia. Y yo no he visto procedimientos administrativos abiertos porque se cayó el práctico o alguno que iba al barco por alguna cuestión. Eso es responsabilidad del que lo contrata, él sabe los riesgos que corre cuando tratan de abordar un barco en el mar. Esa es interesante, ¿no? Tenemos normativa local en referencia a las escalas de gato. Hay normativa internacional en referencia a las escalas de gato. Conocemos sobre eso, ¿verdad? Eso y lo someto aquí en este momento a discusión, a debate, y creo que este es el momento como para ir alimentándonos todos de esa información, ¿verdad? Y creo que de repente, si le encontramos esa normativa, la podemos compartir. ¿Alguien en los comentarios? Doctor, es que el otro ángulo que podría considerarse es en el ámbito estrictamente laboral, porque si es una persona que se debe a una compañía determinada, hay esa relación de dependencia que dice el Código del Trabajo, y esta persona ejerciendo sus labores para la cual fue contratada, digamos, estaríamos ante una situación en donde probablemente exista un siniestro marítimo, pero la responsabilidad recaiga no tanto por haber inobservado disposiciones de carácter marítimo, sino por haber, digamos, de pronto inobservado temas por decirle, de ropa de trabajo, implementos propios dentro del campo de la seguridad laboral u ocupacional, ¿no? Entonces, también ahí va a haber otro factor a considerar. Gracias. Bueno, muchas gracias por todos estos comentarios. Lo que yo quisiera un poco compartir con ustedes. Miren, es importante. El conocer, la verdad nos hará libres, dice. Entonces, el conocer la normativa, y aquí es la importancia de por qué estamos estudiando en este diplomado. El conocernos la normativa también nos hace libres y nos permite conocer los derechos. Pues resulta que sí tenemos directrices para las escalas de gato, ¿verdad? Y si conocemos aquellas directrices para las escalas de gato, ¿verdad? Significa lo que se llaman los elevadores de práctico, así, las escalas. Podemos
determinar si cumple o no la normativa o las guías de la OMI, y si no se han cumplido, es una pauta para poder verificar una omisión, ¿verdad?, a una normativa internacional que permite reclamar, por ejemplo, daño moral, ¿verdad?, o compensaciones. Entonces, yo les voy a compartir a ustedes parte de la normativa que existe de la OMI sobre las famosas escalas de Gato o escalas de práctico, con el cual va a ser una especie como de guía introductoria, ¿verdad? Pues la investigación de siniestros marítimos es una obligación en algunas fuentes. Tanto la convención como los artículos 8 y 12 del convenio Marpol, SOLAS, Marpol y CONVEMAR mandan que se haga una investigación ante la ocurrencia de un siniestro marítimo. O sea, el proceso de investigación de un siniestro marítimo no proviene solamente en nuestra legislación. Más bien se basa en la normativa internacional. Y SOLAS, el convenio SOLAS, como saben ustedes, y eso lo mencionó la profesora en las clases, es el antecedente de algunos códigos. Y uno de esos códigos es el famoso Código de Investigación de Siniestros Marítimos, que fue emitido por una resolución en el 2008. Entonces, todos los siniestros marítimos que son considerados, bueno, algunos que son graves o muy graves, deben ser investigados y deben ser verificados. Ahora, ¿qué es un siniestro marítimo? De acuerdo al Código de Investigación de Siniestros. Y ahí vamos a seguir, y yo les agradezco a los que han participado hasta ahora, porque quiero contar con ustedes y con todos los demás que puedan ser, para continuar haciendo reflexiones, porque ahí vamos a hacer una reflexión crítica. Siniestro marítimo, miren lo que menciona, un acaecimiento o serie de acaecimientos directamente relacionados con la explotación de un buque. ¿Se dan cuenta que ahí no dice que tiene que ser el siniestro dentro del buque? ¿Ah? O sea, es un acaecimiento relacionado con la explotación de un buque que ha dado lugar a cualquiera de las situaciones que vamos a poner a continuación. Y ahí vamos a ver como un espejo, porque esto es lo que dice el Código de Investigación de Siniestros. Más adelante se van a dar cuenta que nuestra nuevecita Ley Orgánica de Navegación prácticamente hace una copia, que diríamos un copy and paste, de lo que significan los siniestros marítimos, lo cual me parece absolutamente coherente. Y bueno, vamos a ir viendo cómo hemos remarcado una palabra en cada una de ellas. Primero, muerte o lesiones graves de una persona. El primer tema, que es un siniestro marítimo. Muerte o lesiones graves. Las lesiones tienen que ser graves, de una persona. Segundo, pérdida de una persona. Cuando una persona se desaparece, que está a bordo, ¿verdad? Pérdida de una persona que estuviera a bordo. El tercero, la presunta pérdida o el abandono o pérdida o abandono de un buque. Estamos hablando de un buque ahora. Primero estábamos hablando de personas. De ahí comenzamos a hablar de un buque que se pierde. El cuarto, ya hablamos de los daños materiales también de un buque. El quinto, nos vamos entonces al varamiento o la avería de un buque o un abordaje. Abordaje, es importante tomar nota, es el término bajo el cual se define una colisión entre dos buques. Eso es importante tener en cuenta. En los términos marítimos castellanos, abordaje significa colisión entre dos buques. Y sexto, daños materiales causados en la infraestructura marítima ajena al buque. Miren, ajena al buque, un puerto, un muelle, una monoboya, ajena al buque, que representen una amenaza grave para la seguridad del buque, de otro buque o de una persona. O 7. Daños graves o potenciales
al medio ambiente. Aquí ya, miren que primero comenzamos con personas, daños personales, o muerte, desaparición, y ahí seguimos con la pérdida del buque o los daños del buque, la avería de un buque, un abordaje. Continuamos con daños materiales causados en infraestructura marítima. O sea, hablamos de propiedad, ¿verdad? Cuando hay amenaza para la seguridad de un buque, otro buque, otra persona. Y de allí, como la última causal de un siniestro, o cuando, mejor dicho, un siniestro es considerado cuando hay daños graves o potenciales al medio ambiente como resultado de los daños sufridos por un buque o buques. Ahí está. Entonces aquí nos encontramos con esas 7, esta lista cerrada de 7 circunstancias o consecuencias bajo las cuales se determina que es un siniestro marítimo. Y avanzamos. Nuestra ley de navegación, como les dije hace un momento, tiene prácticamente el texto idéntico al Código de Investigación de Siniestros que emitió la Organización Marítima Internacional. Muerte o lesiones graves en la persona, pérdida igual a bordo, pérdida, presunta pérdida o abandono de una nave, daños materiales, varada, etcétera, y al final habla de los posibles daños al medio ambiente como resultado de los daños de la nave. Es similar. Ahora, aquí es una pregunta. Viene el tema de la reflexión. Los siniestros o accidentes marítimos, tanto mencionados en la LONCEA o en la Ley Orgánica de Navegación, versus el Código de Investigación de Siniestros, incluyen los actos intencionales. ¿Qué pasa si un siniestro marítimo es la consecuencia de un acto intencional? Cuando un siniestro, y tal vez la palabra no es la correcta, cuando un acontecimiento es la consecuencia intencional, ¿es calificado o no siniestro marítimo? Estoy seguro que los abogados aquí, el abogado Fabricio está pensando, intencional es penal, más o menos por ahí está pensando. Pero, ¿es o no un siniestro que se basa en un acto intencional? Es que ahí va una reflexión, continúa con otra reflexión. Entonces quiero primero escucharlos. Y a lo mejor están con la LONCEA. ¿Tienen todos la Ley Orgánica de Navegación? Doctor. Bienvenido. La calificación de siniestro no significa de per se que nosotros tenemos que conocer todos. En el caso de los 2 primeros ítems, en la muerte de una persona a bordo y de la desaparición de una persona, eso debe ser investigado directamente por la Fiscalía. Y cuando usted habla de la intencionalidad de un siniestro marítimo, también cambia la naturaleza del acto y eso tiene que ser reportado a la Fiscalía. Ya no es un acto administrativo, sino que es un acto penal, con responsabilidad culposa o lo que sea. Entonces, ahí cambia la... Queremos también nosotros abarcar todo y ahí... Yo tuve el caso que encontraron una persona muerta en un barco de Nirsa y me preguntaron a mí qué yo había hecho. Yo nada. Eso vayan a la Fiscalía, avisen su muerte a la Fiscalía. Nosotros no tenemos que ver nada con penal. Entre más lejos de penal, mejor. Nosotros en esas actas de protesta quieren que intervengamos preguntándole a la Fiscalía qué han hecho. Eso no es asunto nuestro. Eso nos lleva después a hacerles otro quiz. Pero eso me voy a acordar más adelantito. Yo me imaginaba que los colegas abogados iban a pensar inmediatamente en tema penal. Fabricio, tal vez nos puede dar una opinión. Sí, o sea, yo creo que hay casos y casos. Y porque, por ejemplo, hoy en día sabemos cómo está el tema delincuencial en los espacios acuáticos, no es la excepción. Y se puede dar el caso que maten a una persona a bordo. Esta persona quizás la engañaron y le dijeron vamos a hacer una faena de pesca, en un bote pequeño, una embarcación menor. Y sin embargo la matan a bordo de la embarcación. Entonces, claro, por un lado, ahí hay como resultado una actividad
que no fue intencional. Entonces, se podría decir por un lado, claro, hay un siniestro marítimo, pero el hecho de que exista un siniestro marítimo y concomitantemente una muerte forzada, en donde debería intervenir la DINASET como parte de la policía, cuerpo investigador de la fiscalía, o sea, me da a mí por lo menos para investigar no la causa de cuál fue el móvil que obligó o causó que maten a esta persona a bordo del bote, pero sí puedo investigar si el bote por lo menos tenía su documentación estatutaria, si estaba la embarcación, contaba con un registro en una capitanía de Puerto Registro, ¿no? Entonces, de pronto me toca investigar hasta cierto punto y si es que se puede sancionar en el campo administrativo, ¿no? Porque igual a nivel penal pues va a haber también otra sanción de otra índole, ¿no? Entonces creo yo que sí es bastante sui generis y hay casos, ¿no? Pero claro, si yo tomo la decisión de suicidarme estando a bordo y yo tomo la decisión de suicidarme, claro, igual como capitanía de pronto queda la duda, ¿no? ¿Investigo, no investigo? Si en la fiscalía se determina que el hombre tomó la decisión de suicidarse porque dejó una carta en donde se despedía y decía que lo que le correspondía de su liquidación laboral se la den a sus familiares, de pronto yo ya podría decir que no tengo un siniestro marítimo porque sí hubo la intención de este hombre de quitarse la vida, ¿no? Entonces, creo yo que hay casos y casos. Gracias. Sí, yo quisiera rescatar lo que el abogado Gregory dice. Él lo dice que lo hace con bastante acierto. Cuando menciona, cuando veo un asesinato, por ejemplo, en una embarcación, creo que eso es. Obviamente eso es un tema de un delito y no tengo nada que hacer, ¿verdad? Y ahí es donde yo trato de pensar y reflexiono y digo, bueno, ¿qué es un siniestro marítimo? Acordémonos lo que dice el Código de Investigación de Siniestros. Acaecimiento o serie de acaecimientos directamente relacionado con la explotación de un buque, ¿verdad? Pues tal vez un asesinato aislado, digamos, no tiene que ver con la explotación de un buque. Bajo esa lógica, yo diría, esto no es un siniestro marítimo, esto es un delito, directamente de investigación. Pero, ¿qué pasaría? Y le hago la consulta a don Gregory, si la muerte es mientras el señor estaba trabajando en la grúa, por ejemplo, y la grúa le cae encima, ¿verdad? Y el señor se muere, ¿no? O un buque se hunde y el tripulante se hunde con el buque y desaparece, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez me pondría a pensar que no hay ahí no es un elemento intencional, ¿verdad? Entonces, cuando el elemento es intencional, deja mucho que pensar. Pero ahí voy a la reflexión que yo quería hacer, y lamentablemente muy influenciados por la realidad ecuatoriana actual, ¿verdad? Es un poco remontarme a lo que en las clases ustedes ya han recibido. Ustedes recibieron algo sobre avería gruesa, ¿verdad? Les dijeron algo sobre avería gruesa. Y la avería gruesa es un medio, o sea, es un medio para compartir las pérdidas. Y todos comparten las pérdidas. Pero en base a una maniobra intencional de la tripulación o del capitán para salvar al buque o a la carga. Entonces, por ejemplo, un capitán que está en problemas decide parar su buque para evitar el naufragio y salvar la carga y salvar el buque. En consecuencia, que todos que se compartan la pérdida. Ahí es donde yo digo, ¿ese es un siniestro marítimo o no es un siniestro marítimo? Eso es intencional, ¿verdad? Por eso es que aquí ya no entra el tema penal. Entra al tema de que la avería gruesa es una medida que compartir a base de una acción de sacrificio para evitar un daño mayor, ¿verdad? Una acción intencional. Yo les quería un poco en el tema de reflexión, pero también encuentro que el otro tema también es de mucha reflexión, como cuando desaparece una persona. Y es que a veces, ¿qué ocurrió? Desapareció un tripulante misteriosamente en alta mar, llegó al Ecuador. ¿Se hace o no una investigación? ¿Quién debe hacer o no la investigación? ¿Verdad?
pero lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero la ley lo dice que cuando hay desaparición se lo considera como un siniestro. Y el siniestro obliga a una investigación, ¿verdad? Claro está que cuando la capitanía o la autoridad marítima encuentra que hay elementos penales, pues tienen que mandarlo, ¿no es verdad? Sin embargo, y estoy totalmente de acuerdo con el abogado Gregory, él menciona que apenas ocurren estas cosas, Fiscalía también es parte, y a veces hay abogados ilustres que dicen, no, primero debería comenzar el trámite en la capitanía y después se va a la fiscalía cuando la capitanía diga que ha encontrado elementos. Yo diría que ambos ejercen sus competencias y ambos abren sus investigaciones en forma independiente, ¿verdad? Claro está que la investigación marítima que hace capitanía le debe servir de muchísimo a la fiscalía, por lo especializado. Pero muy interesante. No sé si alguien más tiene algo que acotar sobre esto. ¿Algún comentario adicional? No tenemos comentarios por allí, pero están bienvenidos, ¿ya? Por cualquier momento, si no están de acuerdo, tienen el derecho o la obligación, mejor dicho, de opinar, ¿no? Vamos a continuar. Tenemos en la Ley Orgánica de Navegación la definición de lo que son las contravenciones, ¿verdad? Y a base de estas contravenciones se generan también responsabilidades administrativas, ¿verdad? En esas responsabilidades administrativas, cuando un capitán, por ejemplo, comete una contravención, el armador es solidariamente responsable, inclusive, pero también en forma administrativa. Y de allí, pues, como también sabemos, como algo ya que se ha establecido, que los gastos logísticos para la conformación del jurado de capitanes deben ser pagados también por la parte responsable o diría culpable. Estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Confirmado que se comparte pantalla. Sí, doctor, sí, está compartiendo pantalla. Ya, entonces, tenemos nuestra nueva Ley Orgánica de Navegación. De hecho, ya tenemos el reglamento de la Ley Orgánica de Navegación. Y pues, aquí tenemos ya un nuevo régimen de multas y sanciones, ¿verdad? En las cuales, sanciones en las cuales se incluyen multa y suspensiones temporales. Tenemos contravenciones, y aquí vamos a estar muy atentos. Tenemos contravenciones de primera, segunda, tercera clase, y una contravención especial que se llama la de vertimiento de hidrocarburos. Para más adelante comenzar a ver ciertas disposiciones sobre reincidencia. Y cuando hablamos de las contravenciones, y creo que muchos aquí ya las conocen por su práctica, tenemos una lista de contravenciones de primera clase, las más suavecitas, ¿verdad? Y algunas de ellas que generan unas multas de acuerdo al tamaño de la embarcación. Algunas de ellas, por ejemplo, son pequeñas, no acudir a tiempo al zarpe, miren, no acudir al tiempo al zarpe. En negritas aquí he puesto botar basura o desechos sólidos no autorizados a los espacios acuáticos nacionales. Entonces, tenemos un cuadro, tenemos una lista de contravenciones las más suaves, las de primera clase, en las cuales, como les dije, generan una multa, la menor intensidad de multa, pero de acuerdo al tamaño del buque. Mientras más grande es el buque en su tonelaje, más debe pagar de multa, no importa quién sea, puede ser un tripulante menor, tripulante, digamos, un marinero pescador, pagará diferente el marinero pescador de una embarcación chiquita frente al marinero pescador de una embarcación mayor a 5.000 TRB, ¿no? Entonces, ustedes allí, en el listado, observan alguna que se refiere a contaminación. ¿Observan alguna contravención que tenga relación a contaminación? La de botar basura o desechos sólidos. Ok, botar basura o desechos sólidos no autorizados a los espacios acuáticos nacionales. Pero hemos encontrado que por un tema de contaminación hay una contravención de primera clase en nuestra Ley Orgánica de Navegación. Y pasamos ahora, y me confirman que pasamos a las contravenciones de segunda clase, que comienzan a subir en intensidad.
incluyen, por ejemplo, hay una sanción por navegar sin la dotación mínima de seguridad. Otra, por ejemplo, maniobras inadecuadas, poniendo en peligro la seguridad en la vida humana en el mar. Ahí observo verter sólidos o líquidos contaminantes en los espacios acuáticos e incumplir las normas de navegación para prevenir choques y abordajes. Todos estamos claros que las normas de navegación para prevenir choques y abordajes nos estamos refiriendo tal vez a Colrex, ¿verdad? Principalmente. Pueden haber otras secundarias, pero Colrex es tiene una categoría de convenio internacional. Encontramos allí también una sobre contaminación. No se ve la lámina de las contaminaciones de segunda clase. Ya. ¿Ahora se ve? Ahí se ve, Todavía doctor. no. Ya, tengo que hacerlo 2 veces. Ok, entonces, podemos encontrar allí en las contravenciones de segunda clase alguna que se refiera también a contaminación. La de verter sólidos y líquidos contaminantes en los espacios acuáticos. ¿Y qué es un líquido contaminante, por ejemplo? Lubricantes, combustibles. Ok, sí. Aunque yo pensaría que ese lubricante y combustible estaría ya en la categoría de hidrocarburos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver el tema de los hidrocarburos. Por ejemplo, ácido sulfúrico sería un Químicos. sólido, Sí, algún líquido tipo contaminante. químico que altere, obviamente, Perfecto. ¿Perdón? Allá, bueno. Vamos a pasar a la siguiente, vamos a la tercera clase. Quisiera confirmar que están viendo la lámina de la tercera clase. afirmativo, doctor. Esta es Entonces, en tercera clase ya vemos unas sanciones específicas, ya no son de acuerdo al tonelaje de la embarcación. Por ejemplo, miren lo interesante, ¿no? Hay una sanción si a un tripulante lo abandonan en puertos extranjeros. 10 salarios básicos unificados. ¿Qué significa esta sanción? Significa que se le está amparando a un marinero, ¿verdad? Pasajero también, a un marinero para que sea retornado a su puerto. Justamente hace poco, el Ecuador comenzó a ser parte de la Convención del Trabajo Marítimo. Esta Convención del Trabajo Marítimo habla de la repatriación como uno de los derechos. Y nuestra normativa no había el tema de la repatriación. Nuestros tripulantes se encontraban expuestos a las posibilidades de ser dejados en cualquier parte del mundo. Sin embargo, la normativa establecida tanto en el Código de Comercio, tanto en la Ley de Navegación, incluyen disposiciones que tienden por objeto proteger este derecho, ¿verdad? Que ahora ya es parte de nuestra legislación ecuatoriana a nivel de tratado internacional. Pero bien, y ahí vienen el tema de las competencias acuáticas y pues y también por navegar sin certificado P&I de responsabilidad civil por daños causados por contaminación. Ok. Esta es la tercera clase y nos encontramos también con que existe prescripción, ¿verdad? Para poder ejecutar o para poder ejecutar las acciones referentes a las sanciones, a las sanciones aquí mencionadas. Doctor. Sí. Buenas noches, doctor. Con todos, buenas noches. Una pregunta, a veces, como están escritas nuestras normas, a veces queda interpretación. Y mi pregunta iba en la sanción anterior que hablaba abandonar a un miembro de la tripulación. ¿Y cuándo se considera eso? Porque, por ejemplo, si el buque tiene 1 hora de zarpe a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana el tripulante no llegó, no creo que el capitán tenga que esperarle a ver si aparece el tripulante. Entonces el buque tiene que zarpar.
Entonces, ¿cuándo se considera abandonar si el tripulante no llegó a la hora que estaba estipulado el zarpe? Entonces ahí queda una ambigüedad. No sé cómo lo interpreta usted, doctor. Bueno, yo diría que es una muy buena pregunta que me obliga a mí a la investigación. Porque, por ejemplo, o sea, voy a hacer un ejemplo clarísimo ahorita, que sería hasta que no es la normativa. En el Ecuador no creo que hay normativa sobre eso. Pero imagínense un buque de pasajeros en Europa. El buque de pasajeros en Europa tiene horarios bien definidos y salen a la hora que tienen que salir. El pasajero que no llega se queda, ¿verdad? Entonces, la otra, no sé cuál sería la normativa para el tripulante. Un buque de pasaje, por ejemplo, hace una escala y de repente el tripulante no apareció. Entonces, aparte de eso, que hay una sanción para el tripulante que no acude al zarpe a tiempo, ¿verdad? Pero también hay una sanción por abandonarlo. Entonces, si yo diría que la intención de esta norma es, por ejemplo, yo estoy pescando y voy a un puerto específico y lo dejo abandonado al tripulante, lo que yo diría intencionalmente, ahí estaría esa norma para actuar. Pero no conozco, digo que con toda honestidad le confieso, y esto entra a ser investigado, no conozco sobre la interpretación de lo que significaría el dejarlo abandonado, específicamente para poder decir qué tiempo lo espero. Si lo pierdo en tierra, si no se aparece en tierra, es muy interesante. De hecho, ocurrió en algún caso en Long Island con una compañía ecuatoriana de que un tripulante no se apareció, ¿verdad? Pero obliga al estudio esa cuestión, sinceramente. Y vamos a, gracias por traer ese tema a colación. En los tribunales ecuatorianos tampoco tenemos mucho que decir, porque estas normas son relativamente nuevas. Y pasará un buen tiempo hasta que tengamos algo específico para poder conocerlas. Lo que opinan las cortes, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis internacional al respecto. Claro, o sea, como bien lo interpretó usted, efectivamente sí, yo comparto, pero lastimosamente está redactado en puerto extranjero. Y nadie creo que quiera quedarse un día o 2 días porque eso implica costos. Entonces, por la negligencia del tripulante que no llegó, no creo que alguien quiera asumir los costos de mantener un buque ahí. Pero sí comparto la otra, claro, no está tipiado como tal la ley en el caso de, por ejemplo, que estén y le dejen a una embarcación, un barco pesquero con fibras y los deje ahí botados, pero no está redactada de esa forma, ¿no? Claro, lo que ocurre es que, por ejemplo, al tripulante lo despido y lo dejo botado en el puerto extranjero. Entonces, la obligación de acuerdo del MLC, que lo despida, tengo que retornarlo a su país. Esa es la obligación del patrono, del armador, ¿verdad? Y por eso los seguros amparan esa repatriación. Inclusive, ocurre un marinero enfermo. El marinero enfermo tiene que quedarse en un hospital, pero es la obligación del armador, una vez que es dado de alta, repatriarlo. Y los fondos tienen que salir del armador. Para eso también hay seguros, justamente dentro del convenio MLC. Pero de repente ese tripulante enfermo tiene que permanecer 3, 4 meses en la ciudad, puerto extranjera. No importa. Con la cobertura de seguros P&I le cubren todo eso, ¿verdad? La atención médica, pero además la repatriación, que es para cumplir justamente con este convenio. Entonces, esa es un poco la idea. En el tema específico de los límites, que si no se me aparece qué tiempo lo espero, ¿verdad? Pero debería tener al menos yo un agente que lo esté esperando. Si decidí yo irme, porque el señor se me quedó, algún agente debo tener en puerto para que lo localice y le diga, te regresas a tu país de origen, aunque ya seas despedido por haber llegado tarde al zarpe.
Esa podría ser una respuesta preliminar. En el tema de prescripción tenemos algunos principios. Y los principios que nos trae la Ley Orgánica de Navegación es que prescriben en un año todas aquellas contravenciones de primera y segunda clase. Recordemos cuáles son aquellas contravenciones. Las de primera y segunda clase prescriben en un año. Las de tercera clase prescriben en 3 años. Y la de vertimiento de hidrocarburos no prescribe. Entonces, ¿desde cuándo prescriben? Desde que el capitán de puerto tuvo conocimiento. Desde allí comienzan a prescribir. Si el capitán de puerto no inició el procedimiento, entonces la contravención marítima prescribe en ese tiempo. Y la contravención marítima de vertimiento de hidrocarburos no prescribe. Quisiera hacerles una primera pregunta. ¿Por qué no prescribe la contravención sobre vertimiento de hidrocarburos? ¿Por qué creen que no prescribe? Por lo que la ley debe ir acorde a lo que establece la Constitución. Y ya habíamos hablado que los delitos ambientales no prescribían. Ajá, o sea, tenemos, ustedes están recordando que no prescriben yo diría, bueno, los delitos, las acciones, acuérdense lo que decía la Constitución, las acciones para perseguir y sancionar, ¿verdad?, los daños ambientales no prescriben. Entonces, acabamos de ver que de acuerdo a la Ley de Navegación, no prescriben las contravenciones por vertimiento de hidrocarburos. Perfecto. Es que estamos en el carril correcto porque habíamos presentado esa disposición constitucional como un preliminar, ¿verdad?, mientras todos nos conectábamos, pero ese preliminar resulta ser muy importante para las reflexiones que vienen más adelante y que vamos también a discutirlas. Sí, por favor, adelante. En esto de la prescripción es interesante porque dice que prescribe el año si es que no se inició el acto administrativo. ¿Y cuándo prescribe si es que se inició? Como que está medio incompleta la ley. Un poquito, ¿verdad? Un poquito. Allí tendríamos que irnos al Código Orgánico Administrativo, ¿verdad? Porque una vez iniciado, ahí es cuando uno dice, bueno, vamos a ver si vamos a la caducidad, a la prescripción, pero no tenemos una claridad. Por lo menos la respuesta no nos da la Ley de Navegación, ¿verdad? Me da la impresión que como norma supletoria es el COA. No sé qué opina. Fabricio. Claro, el COGEP y el COAP son las normas supletorias de la falta de nuestra ley. Claro, creo que por ahí va, ¿no? Fabricio, ¿tiene algún comentario? Sí, justamente la misma LOCEP y el reglamento general, perdón, la misma LONCEA y el reglamento general establece que en lo que no esté regulado, pues en dicho cuerpo legal, pues tendremos que aplicar el COA y el COGEP. De forma más inmediata, pues considero que debe ser el COA por ser un procedimiento inminentemente administrativista, ¿no? Eso como primer punto. Como segundo punto, doctor, hay algo que puede causar preocupación y es que cuando encontramos estos temas de contaminación, hay que considerar que también tenemos un ente rector en materia ambiental y que también tiene su propio código orgánico ambiental que también ejerce esa potestad sancionadora, ¿no? Entonces, yo creería que ahí hay un factor de cuál fue como decimos los abogados, cuál es el espíritu de la norma al haberle dado una competencia a las capitanías del puerto en cuanto a poder investigar el tema de contravenciones a los espacios acuáticos, cuando se entendería que por un derrame de hidrocarburos en los espacios acuáticos también el Ministerio de Ambiente, por medio del órgano respectivo, también va a aperturar una investigación. Entonces, ¿hasta qué punto transgredimos la seguridad jurídica? ¿Hasta qué punto tenemos doble juzgamiento
Aun cuando digamos, no, es que es en el agua, sí, pero igual investigó el Ministerio de Ambiente, pues no, de pronto igual envía a sus técnicos. O sea, ¿hasta qué punto se podría decir que de pronto hay por ahí algo que no ha sido todavía muy visible a la luz de quienes estamos y manejamos este tema en el medio? Gracias. Muchas gracias. Tenemos a Clever que quiere hacer unos comentarios. Buenas noches con todos. Sí, quería hablar un poquito del tema y viene por el tema de los seguros y los reaseguros. En el caso de los reaseguros existen, en el caso de daño ambiental, todos los P&I tienen una obligación de realizar una remediación ambiental. Bajo ese contexto tienen que ser documentos emitidos por parte de la autoridad marítima. Entonces, para este tipo de reclamos, lo que pasó, me acuerdo si no fue en el Jessica, se logró a través del Ministerio de Ambiente que llevó eso aquí, pero con la documentación que tenía hecha por la Capitanía en su tiempo, se logró una recuperación de cierta cantidad de valores. No fueron los que se había estipulado, los que estaban en norma, pero se recuperó algo que sirvió a la final para la remediación ambiental correspondiente. Muchísimas gracias. El caso de Jessica es un caso de estudio justamente en la maestría. Es un caso que generó bastante desconcierto en el mundo, pero también cuando se hace el análisis legal es un caso muy curioso. Sin embargo, pues Fabricio mencionaba que habría una especie como de doble juzgamiento. Yo creo que eso se avisoraba cuando teníamos el proyecto de ley orgánica de navegación y cuando estaba creando el sistema el sistema de la Organización Marítima Nacional, ¿verdad? Y veíamos que habían todas las funciones de la Autoridad Marítima, de la Armada del Ecuador, se estaban definiendo, y eran funciones muy amplias, y sospechábamos que iba a haber una superposición de funciones con las otras demás, y iba a generarse tal vez problemitas al momento de ejecutar. Esa superposición podría ser resuelta si es que las instituciones se ponen de acuerdo para justamente decir, bueno, en qué vamos a actuar o en qué no vamos a actuar. Pero en este momento, sin lugar a dudas, la autoridad marítima tiene autoridad ambiental al mismo tiempo, ¿verdad? En el mar, la tiene, ¿verdad? Entonces, que tiene que abrir un expediente por siniestro en caso de contaminación, tiene que abrirlo. La autoridad ambiental también lo abrirá, pero lo que sí debo mencionar, y ojalá tengamos aquí un pequeño webinar, o si no en la maestría, sobre cómo se manejan esos temas de contaminación a nivel ambiental. Es interesante. La normativa ambiental ecuatoriana permite al que hace la contaminación proceder a la limpieza sin necesidad de estar buscándolo para sancionarlo. Le dice, tú mismo encárgate de la limpieza. Tú contratas a los consultores y tú encárgate de ver todas las medidas y tú tomas las muestras, etcétera, bajo el control de los consultores acreditados del Ministerio del Ambiente y también bajo el control del mismo Ministerio del Ambiente o cuando es Galápagos a través del Parque Nacional Galápagos. Pero ojo, cuando se trata de una embarcación que se hunde, quien autoriza la remoción o la sacada o la dislea, ¿verdad? Entonces, hay navegación trajo esas novedades, las cuales creo que si las entidades trabajan en forma armoniosa, podría hacérselo en forma hábil, pero como está la legislación, invita a que haya una especie de superposición de funciones, como bien lo dice Fabricio, ¿no? En el caso de Clever, pues obviamente creo que nos ha dado una pequeña clasecita sobre el seguro marítimo, que va a ser el siguiente módulo, que vamos a ampliar en ese sentido. Iván, adelante, por favor, bienvenido. Sí, tal vez, como bien lo mencionó el abogado Fabricio Guerrero, hay dos autoridades que podrían sancionar, más sin embargo, podría decirlo que todo lo que sea contaminación causado por un buque, definitivamente asume competencia la autoridad marítima, pero por ejemplo, cuando es contaminación por
otra cosa que no sea un buque, una empresa que bota un químico o alguna aguas residuales, eso ya sería competencia directamente del Ministerio de Medio Ambiente. Tal vez ahí podría ser la división de competencias entre el uno y el otro, dependiendo de dónde es el causante. No sé si por ese lado se podría tener una claridad, tal vez en ese sentido. Yo creo que en la práctica, por ejemplo, hablando de Galápagos, ambas entidades comienzan sus procedimientos. Y y yo lo entiendo muy bien. ¿Por qué? Porque nuestro Código Orgánico del Ambiente nos obliga a unas acciones inmediatas para cumplir la responsabilidad objetiva, ¿verdad? El que contamina paga. He derramado, quiero recoger rapidito para evitarme la sanción, ¿verdad? Voy a recoger, limpio y demuestro que se limpió. Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Capitanía del Puerto abre su investigación para verificar y para sancionar, ¿verdad? La contaminación que he hecho yo, ¿verdad? Si verifica que es un caso fortuito, a lo mejor ahí yo estoy liberado, pero si verifica que es una contaminación debido a mi negligencia y se encasilla dentro de las contravenciones, adelante, va la sanción. Así en cambio, yo puedo librarme de la sanción del Ministerio del Ambiente si es que hago las cosas correctas, a pesar de haber contaminado. Si a pesar de haber contaminado yo limpio eso, me libero de las sanciones. Eso es lo interesante. Obviamente eso significa costos, ¿verdad? Porque el Ministerio del Ambiente o el Parque Galápagos me va a pedir que recoja los escombros, porque también una embarcación que está hundida es una generación de contaminación, tiene combustible, etcétera, ¿no? Eso sería un poco. Claro está, dentro de esas palabras bonitas que yo acabo de decir, podrían generarse ciertas posiciones diversas entre las entidades, ¿verdad? Tal vez cuando hay un trabajo conjunto no ocurre. Perdón. Más me iba porque como está escrito, nosotros hacemos la sanción a la gente de mar, entonces la gente de mar está definitivamente a bordo de una embarcación, más no es gente de mar los que están en tierra, una fábrica, no es gente de mar, entonces por eso digo ahí, podríamos decir que habría la claridad de decir hacia quiénes nosotros jugamos versus quién tendría la competencia cuando no es a través de, en este caso, de una embarcación o gente de mar por la cual se puede sancionar. Claro, si la contaminación proviene de tierra, ahí definitivamente el Ministerio del Ambiente eso te viene por allá, ¿verdad? Ahora, y estudio que yo hacía sobre temas de contaminación, hablaba que la contaminación de tierra, inclusive de hidrocarburos, es mucho más fuerte que la contaminación que producen los buques. Mucho más fuerte, mucho más severa y crítica. Pero que la que producen los buques genera más escándalo, ¿no? Más notoriedad, más opinión pública. Y entonces, miren que no estamos dando por terminado temas, son temas que son vigentes, porque nuestra legislación ha cambiado en los últimos 3, 4, 5 años, ha comenzado a ver cosas interesantes, ¿no? La ley de navegación, el código de comercio, algo nuevo, todo comienza a generar nuevos reglamentos. Todo esto aquí va súper dinámico, MLC acaba de salir, y vamos a seguir observando eso, ¿no? Esto va a estar en discusión, por eso es más interesante que nos vayamos preparando con análisis crítico para después dar nuestra opinión para esas nuevas leyes o para la reforma de las que están vigentes. Tenemos dos reflexiones, tenemos dos casos, el caso 1 y el caso 2. El caso 1. Un buque es sorprendido tirando una tonelada de basura, plásticos al mar. ¿En qué tiempo prescriben las acciones para sancionar? Espero, sí estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? La filmina. Y caso 2. Un buque tiene un derrame de carga de ácido sulfúrico. ¿En qué tiempo prescriben las acciones para sancionar? Para iniciar las investigaciones.
Eso ya dijimos que no prescribían, doctor. ¡Wow! Esa respuesta es constitucional, ¿verdad? Es correcto. O sea, ninguna de las dos prescribe en su opinión. Las dos prescriben en un año. Ok, comenzamos un debate. Y el debate es sumamente importante. Caso 1, contaminación de plásticos. Caso 2, contaminación de sustancias nocivas, ácido sulfúrico. Entonces ya conocemos cuál es una y una, ¿no? Caso 1, aquí. Caso 1, un caso de contaminación de un buque en nuestras aguas de plástico, 1 tonelada de plásticos, ¿verdad? ¿Qué contravención es esa? ¿Recuerdan la contravención? Vamos a... El 127. Ahí está con la ley, ¿no? Está bueno eso. ¿Qué contravención sería ese de allí? Hay algunas contravenciones, ¿no? Pensemos en... Ahí, doctor, también habría que considerar que podría haber un delito inclusive, porque si existió la intención, vamos nuevamente a la intencionalidad de la que hablamos hace minutos atrás, si hay esa intención, obviamente hay la intención de causar contaminación o ya bótala nomás y arrójala. Y obviamente si ya interviene la fiscalía por el mismo hecho, va a haber, vamos nuevamente a lo que hace un momento conversamos, ¿no? De que existan dos procedimientos, el uno administrativo y otro penal por lo mismo. Al final del día, los dos son sistemas represivos que tiene el Estado dentro del ius puniendi para castigar justamente a quien contraviene el ordenamiento jurídico. O sea, yo creería que si la Fiscalía entra en acción como Capitanía, me inhibiría. Porque ya el delito se asume en la contravención. Pero pensémoslo, no nos pensemos desde el área penal, ¿verdad? Pensemos desde el área administrativa. Porque también puede ocurrir que la basura haya sido tirada por alguien que no sea un marinero que la lanzó, ¿no? ¿Verdad? Claro, 1 tonelada es difícil, pero quiero ser exagerado con la tonelada, ¿verdad? Para más adelante es lo que vamos a hacer reflexionar. Si yo tiro plásticos, si yo tiro una botella de plástico al mar, ¿qué contravención es? Ya les compartí por WhatsApp la primera clase. La contravención primera clase, ¿no? La más suavecita, ¿no? Y no hace diferencia si es una botella o 1 tonelada de plástico, ¿no? No hace diferencia. ¿Eso es contaminación o no cuando tiro el plástico al mar? Claro. Sí, así es contaminación. Ya. O sea, yo creo que también ahí tenemos un error. Perdón, doctor, lo interrumpí. No sé si usted se va a referir al error. ¿En qué tiempo prescriben las contravenciones de primera clase? 1 año. Si no inicia. Pero ¿es contaminación o no? Claro, por eso el mismo artículo, el literal 7, se reserva los... Sí, vamos. Sí, doctor, perdón. no sé si en ese sentido, como decía él, es una contravención. Entonces, en ese caso se está sancionando, se lo sancionaría por una contravención administrativa marítima, pero no por un delito. Por el delito se encargará de sancionarlo la medio ambiente en este caso. Nosotros no vamos a sancionar el delito, nosotros vamos a sancionar la acción en ese aspecto. Es administrativa marítima, no el delito de contaminación en sí. Eso es correcto. Es como dividir, porque también porque en esa sanción también voy a dar
voy a involucrar al armador, que es solidario, ¿verdad? En la sanción. Pero de ahí viene la pregunta. Mejor dicho, ustedes han respondido que prescriben un año, ¿verdad? Si no inicia. En un año, ¿verdad? Si es que no inicia el acto. Ya, pero también escuché que no prescribe, porque es contaminación. ¿Con cuál nos quedamos? Pero es que no prescribe el delito, que no es lo mismo que la contravención marítima que le estamos nosotros. El delito no prescribe. Entonces ahí entra la parte ambiental, la autoridad ambiental, por el delito de contaminación. Nosotros, nuestra sanción como autoridad marítima es de la sanción administrativa por esta contravención marítima que está aquí. El delito es el que no prescribe. Pero nadie puede ser sancionado 2 veces por la misma causa. Pero es que lo uno es el acto de realizar una maniobra inadecuada. No, ese podría ser, por ejemplo, el acto de realizar una maniobra inadecuada que causó esa contaminación. Cambio, el Ministerio de Ambiente lo que está sancionando es esa contaminación que realizó y que por consiguiente murieron peces o contaminó el agua respectiva y todo lo demás. No lo está sancionando 2 veces por lo mismo. Lo uno es por la acción mala que hizo que se produzca esta contaminación y el otro es por la contaminación per se, porque contaminó el ambiente. Nadie puede ser sancionado 2 veces por la misma causa. Ahí se nos va Franco. Bueno, interesante. Quisiera que por favor leamos, como dentro de esta discusión se pone más interesante, leamos el primer principio que pusimos al inicio de esta sesión. El artículo 396 de la Constitución, si tenemos algún voluntario por allí. Para ver, porque estamos viendo que en la ley de navegación, el tirar basura, ¿verdad? Es una contravención de primera clase, la más suavecita. Y prescriben 1 año, ¿verdad? Mientras no se inicie. Pero ¿qué dice la Constitución? Recordemos que la Constitución es la ley suprema del Estado. Ahí viene la reflexión. ¿Alguien tiene la lectura? Yo les compartí por el PowerPoint. 396. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todos los daños al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. ¿Se dan cuenta aquí? Nos encontramos con una norma general constitucional que dice que para sancionar es imprescriptible. Significa que también la autoridad marítima para sancionar tiene la capacidad de que esto nunca caduque, nunca prescriba. ¿Por qué la ley de navegación puso 1 año? La ley de navegación debió haber puesto imprescriptibilidad, que no prescribe. Por eso les digo, olvidémonos del tema penal, ¿no? Vámonos al tema administrativo nomás. El tema penal tampoco, en mi opinión, tampoco prescribe. El tema ambiental tampoco prescribe. El tema de autoridad marítima prescribe. Si la Constitución dice algo, la ley puede contradecir a la Constitución. Les hago la pregunta, no sé qué opinan. Fabricio. Debe ir alineada con la Carta Magna siempre. Sin duda lo que tenemos contemplado en la ley orgánica se puede decir es legal y es vigente, pero al mismo tiempo, bajo la técnica de la jerarquía de la norma, sería inaplicable porque tenemos una norma supralegal de carácter constitucional, pues no que está disponiendo algo en contrario, ¿no? Y eso obviamente es lo que habría que observarse, salvo mejor criterio de los
los participantes, ¿no? Pero aprovecho para comentar, yo insisto, yo creo que sí hay algunos problemas jurídicos, más allá de que si aplicamos la Constitución o la Ley Orgánica de Navegación, yo creo que todo parte de que de pronto el legislador debió haber regulado tanta cantidad, más o menos, bueno, en materia ambiental también a veces es un poco difícil cuantificar, pero a partir de tanta cantidad, contravención, tanta cantidad, delito. Y eso quizás también nos ayude, ¿no? Porque también hay que considerar que, por ejemplo, navegar sin zarpe también es una contravención penal contemplada en el COIP. Echar desechos sólidos o basura también a los espacios acuáticos también es considerado una contravención penal. Entonces, y no deja de ser contaminación, pero como no tenemos esa variante de a partir de cuánto es contravención y a partir de cuánto es delito, yo creo que ahí justamente se produce este debate. Gracias. Y lo interesante es que estamos en este proceso de debate y estamos haciendo reflexión sobre la normativa, lo que nos lleva al día a día de cómo derrame de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, para la información de ustedes, es terrible cuando se junta con el agua. No solo que le hace daño a todo el que se encuentra alrededor, ¿verdad? A todos los seres vivos en el agua, sino que el ácido sulfúrico se levanta y se gasifica y genera una nube tóxica, que si por allí cerca la nube lleva los vientos a un área de población, con población, puede ser afectada. Entonces imagínense cómo, para hacerles el antecedente del ácido sulfúrico. Pues se derrame de ácido sulfúrico. ¿Es una contravención de qué categoría esa de allí? En la Ley Orgánica de Navegación. ¿Cuál contravención sería allí? Segunda clase. De segunda clase, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tiempo prescribe de acuerdo a la Ley Orgánica de Navegación la de segunda clase? 1 año. También 1 año. ¿Con cuál nos quedaríamos? ¿Con la Constitución o con la... Y aquí Fabricio y el abogado, perdón, el capitán Mario Chong han sido buenos debatientes aquí, debatiendo el tema. ¿Con cuál nos quedaríamos? Yo tengo una consulta. Aquí decimos es una contravención de primera o de segunda clase, pero en ninguna de las contravenciones trata el tema de contaminar. Lo que trata, todas estas contravenciones hablan de las maniobras. No dice contaminar con basura, contaminar con ácido sulfúrico, contaminar con cualquier sustancia, no. Habla de realizar un trabajo de mantenimiento o reparación sin permiso. Habla de realizar una maniobra inadecuada sin poner el peligro a la vida la seguridad de la vida humana en el mar. Habla de no retirar obstáculos a la navegación. Habla de realizar maniobras inadecuadas. Ninguna de las contravenciones que está ahí dice contaminar el agua con X sustancias. Por eso es que yo me refiero a que una cosa es la contravención que se hace por el hecho de no haber tenido las seguridades para hacer un trabajo, en este caso, a el delito que sí es por contaminación y que medio ambiente lo va a sancionar. Porque ninguna de las contravenciones, el 127 o 128, dice contaminar. Dicen es hacer malas maniobras, no fijarse en las maniobras, realizar maniobras inadecuadas, etcétera, etcétera. Pero no dice, ninguna dice contaminar tal. Numeral 21 del 128 nombra contaminantes. Numeral 21 del 128. Puede leerlo para tener ilustración. Por eso, todos ilustrados, sí. Ahí dice verter sólidos o líquidos contaminantes. Es la acción de verter, no dice que es la contaminación. O sea, el uno le dice que porque yo le sanciono contravención porque esta persona tiró esas cosas. Entonces estoy sancionando a la persona que tiró ese líquido, ese objeto o lo que sea. A esa persona que tiró le estoy sancionando. El medio ambiente lo sanciona ya es la contaminación per se. O sea, usted
lo sanciono porque contaminó el ambiente. El otro es porque virtió algo que contaminó. Son dos situaciones diferentes. La una es la acción y la otra ya es propiamente la contaminación que hizo. Bueno, es interesante la discusión, porque el capitán Chon dice, bueno, por tirarla, por eso te sanciono. Ambiente te va a sancionar por contaminar. La pregunta es, si yo lanzo, y puede que sí, puede que no, si yo lanzo una botella de plástico al agua, ¿estoy contaminando o no? ¿Verdad? Solo si la lanzo, tal vez, es un debate, si la lanzo y la botella de plástico está flotando, tal vez no pasa nada, pero el momento que se la traga un pez, a lo mejor ya comencé a contaminar. Es un buen punto, ¿no? O sea, ¿en cuál nos quedamos? Es la gran pregunta. Una consulta, doctor, y para los abogados que son en el COIP estoy buscando y yo no encuentro el delito de contaminación. Que el delito de contaminación hay que encontrarlo de una manera diferente, porque se han olvidado en el COIP que existe el mar, creo yo. Ajá. Sí, creo que se han olvidado. O sea, pues en el COIP, que es donde vemos los delitos, yo no encuentro contaminación per se. Si es que está en la ley del medio ambiente, el medio ambiente no sé si establezca delitos. También la ley del medio ambiente solo llegaría a contravenciones. Entonces, ahí esa parte de delito como tal, no soy abogado, pero no encuentro tácitamente que diga delito de contaminación. Yo creo que le pediría a mis colegas abogados, ya que no tengo yo en este momento el COIP en mi mano, que verifiquen cuál es el delito que se asemeja al tema de la contaminación, del vertimiento de hidrocarburos en el agua, porque sí existe una, solo que tendría que yo tomarme un tiempito para revisarla, o si no, me comprometería para la próxima poder tener una respuesta. ¿Cuál es esa normativa? O se las paso por WhatsApp, ¿verdad? En la del COIP. Pero sí hay una disposición que se asemeja a ello. No hay una que diga, por derramar en el mar, tienes esta sanción. Pero sí hay una que habla sobre los caudales, sobre contaminar caudales, etc. Eso tengo que tener que revisarlo, ¿verdad? Y encontrarlo para ustedes, creo que sería de mucha utilidad, definitivamente. Así que gracias también por esa inquietud. Lo vamos a encontrar, ¿verdad? Pero no existe una que sea así, directamente o tangentemente, que hable del mar. Y los legisladores se olvidan que existe mar. No solo los legisladores, hay algunas entidades. Si ustedes investigan, se dan cuenta que en el mar no existe ninguna competencia de los jueces. No existe. Cosa que si ocurre algo en el mar, en el tema de las responsabilidades civiles, sería difícil poder encontrar al juez que tenga competencia. Habría que ver bajo el domicilio de la persona que hizo el hecho, por ejemplo. En el tema penal, lo han asemejado al puerto más cercano, pero tampoco lo encuentro muy convincente. Pero en fin, eso es solamente como un ejemplo de cómo nos olvidamos. La única vez el Pleno del Consejo de la Judicatura determinó competencia es en una resolución que fue casi inmediatamente derogada, porque le daban la competencia, no me equivoco, al juez de playas para Pozoras, Apuná y todo el Golfo de Guayaquil. Ustedes saben más que yo lo que significa todo el Golfo de Guayaquil, darle la competencia a un juez de playas, ¿verdad? Entonces, me permití yo hacer la observación y decir, cuidado, esos son vastos espacios de territorio marítimo en el cual si ocurre un siniestro ya casi cerca de Guayaquil inclusive, va a tener que verlo el juez de playa, lo cual me parecía un poco absurdo. Se derogó esa competencia, pero no existe hasta ahora, al menos que haya sido ahora último. Sí, doctor, en el COIP
En el artículo 254 hace referencia a la gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos, pero ahí la norma señala que la persona que contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, y ahí vienen varios verbos rectores, ¿no? Desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y ahí hace referencia cuando se trate de armas químicas, biológicas o nucleares, químicos y agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos y sustancias radioactivas, diseminación de enfermedades o plagas, tecnologías, agentes biológicos experimentales o organismos genéticamente modificados, nocivos y perjudiciales para la salud humana que atenten contra la biodiversidad y recursos naturales. Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Artículo 254. Y luego en el 255 hace referencia a la falsedad u ocultamiento de información ambiental. Y ha conseguido... El 251 clarito dice delitos contra el agua. El 251. Bueno, entonces, sí, dele lectura, por favor, adelante. Compañero Gregory, continúe usted, por favor, gracias. Ya déjeme abrir la ley. Estoy recibiendo delitos contra el agua. La persona que contraviniendo la normativa vigente contamine, que seque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales, afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos, o realice descargas en el mar, provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Contestada la pregunta, devuelvo la palabra. Ya decíamos que estábamos recibiendo clases, se da cuenta. Pero está bueno. Perfecto. Yo compartí ya ese artículo en el grupo, y si también el colega Fabricio puede hacerlo, sería interesante, ¿verdad? Estamos alimentando aquí de información, es muy, muy bueno para todos. Doctor, disculpe, a esto justamente hago hincapié en lo que manifestaba, o sea, creo yo que no hay un parámetro que permita decir cuándo va a recaer en el campo administrativo, cuándo en lo penal, porque al final tenemos por contravención ambiental, tenemos contravención ambiental, tenemos delito, tenemos contravención administrativa a nivel del Ministerio de Ambiente, tenemos contravención administrativa a nivel de Armada del Ecuador como autoridad marítima local. Entonces, creo yo que igual sí sigue faltando más insumo en nuestro medio para precisar y justamente no incurrir en doble juzgamiento, en transgredir la seguridad jurídica y demás. Gracias. Muchas gracias. Digo, qué importante esta parte también, doctor. Disculpe que, y bien acotado eso. El 251 dice cuando se demuestre que es grave, y ahí llegamos al problema. Tenemos la capacidad de demostrar que hubo una provocación de daños graves. Entonces, si bien es cierto, está en el agua, decimos que contaminó, pero no creo que sea tan sencillo decir que porque está en el agua ya hubo un daño grave. Entonces, todo ese es un aparataje que se necesita contar y tener para poder juzgar ese delito, ¿no? Sí, ahí definitivamente el juez de garantías penales tendrá que basarse en informes periciales para poder determinar la gravedad. Yo sugiero que la cantidad de contaminante tiene que tener relación también con el lugar donde se está contaminando para que sea considerado grave o no. Porque, por ejemplo, un barril de petróleo en el océano puede ser menos grave que un barril de petróleo en un lago. Sin conocer mucho de estos temas, ¿no? Pero el tipo de contaminante, como les decía, el ácido sulfúrico puede ser terrible. Entonces, la contaminación con ácido sulfúrico debe ser diferente a la contaminación
con el sulfato de amonio, por ejemplo, ¿verdad? Que también es, cuando se mezcla con el agua, puede hacer una labor contaminante. Pero en fin de cuentas, eso ya es una tarea que sale de relación, debería haber una graduación para determinar quién actúa o no actúa, o la gravedad de las sanciones. Pero el COIP nos da por lo menos algo que habla con la gravedad, ¿no? Sí, perdón, a la orden. Sí, en ese aspecto, doctor, al decir daños graves, considero que sea una afectación ya mayor que tenga la población cercana al área contaminada, ¿no? Por eso, de alguna manera, se vuelve subjetivo, porque si yo lancé por ahí una botella de agua, como usted dio el ejemplo, si bien es cierto, estoy contaminando, pero no es un daño ambiental grave que lo pueda catalogar como delito según el COIB, el juez que le toca. Entonces, obviamente, como capitán de puerto sí lo podrá sancionar porque, bueno, usted me ensució tirando un par de botellas plásticas al agua y por ende yo lo estoy sancionando administrativamente por esta contravención, por tirar esa botella plástica. Entonces, obviamente, ese tipo de grave se refiere a la cantidad de afectación que pueda tener el sitio donde se vierte el desecho sólido o líquido, ¿no? En ese aspecto, sea cerca de la costa, o sea en algún río, en algún lago, hay alguna comunidad cercana, alguna población cercana, y sea sitio de captación de agua para esa comunidad, etc. De ahí la pregunta también es, ¿qué es contaminación? Porque usted ha elevado un pequeño debate en mi cabeza. El lanzar una botella de plástico al agua ya es contaminación o o el resultado. Ojalá, eso va a ser otro tema que voy a estar un poco investigando para poder compartir y con el tema del debate, ¿no? Ya es una respuesta técnica, diría yo, ¿no? Doctor, bueno, para acotar, a la orden, por favor. La playa de Esmeralda, Las Palmas, petróleo producto de la descarga permanente y constante, producto del enganche y desenganche de los buques petroleros. Y ahí nunca he visto que le han seguido juicio a nadie, ni tampoco hay remediación ambiental ni nada. Entonces sí debe haber alguna parte que regule o que prime la remediación o el corregir el impacto. Bueno, en Esmeraldas tenemos eso permanentemente hace años. Don Gregory, yo le agradezco por la colación que hace por el tema, porque me tocó a mí ser parte de un proceso a raíz de una contaminación que hubo en el 2014. Una contaminación muy fuerte, y allí podría yo compartirles que se abrieron expedientes en el Ministerio del Ambiente, SUIMBA, Fiscalía y la ARCH, la Agencia Reguladora de Hidrocarburos. Habían 4 expedientes abiertos y la verdad es que compartimos un proceso de investigación y podemos verificar que evidentemente habían muchos errores que habían generado el problema, ¿no? Yo creo que los instrumentos existen porque el Ministerio del Ambiente sacó una resolución multando a Petroecuador y estableciendo que estaban obligados a compensar a las comunidades afectadas. ¿Qué significa eso? Significa que las comunidades podían demandar a Petroecuador, podían demandar y podían reclamar compensación, pero yo no conozco si a raíz de ese siniestro ocurrió algún juicio de compensación. Lo que sí conozco es que hasta hace poco, como usted bien menciona, en esa playa tan bonita pero tan contaminada, comenzaron a presentarse restos de hidrocarburos y ya habían personas que querían comenzar a demandar. No sé si lo hicieron, pero hay historias interesantes que revelan que estos procesos son procesos muy dedicados cuando las comunidades quieren reclamar. Y pues tal vez hace falta un poco de información, como quien dice,
lo que les mencionaba, que la información, la verdad nos hará libres, o la información también nos hará libres. Nos permite poder conocer nuestros derechos y poder reclamar un ambiente adecuado, ¿verdad? Tantas a veces películas que vemos. La acción civil de John Travolta con Robert Duvall es una película interesante para abogados, que les invito a verla de nuevo, o los que no las han visto que la vean, que habla sobre procedimientos estratégicos de cómo manejar un caso, pero también es una reclamación ambiental, es una reclamación por contaminación al agua, ¿verdad? No sé si han visto la película Aguas Oscuras, que se llama Dark Waters, donde hay la contaminación por el teflón. ¿Se han enterado de esa? Descubrieron que el teflón era contaminante, ¿no? Generaba deformaciones en las personas. Hay un abogado que ha peleado durante como 20 años, señor Robert Bilott, contra la compañía, estoy viendo, DuPont, la que tenía la licencia de todas estas ollas de teflón, por todos los daños que ha generado a generaciones. Creo que tal vez hace falta eso, ¿no? Yo también cuando les digo eso, me acuerdo de que han habido ciertas luchas para tratar de enfrentar, por ejemplo, cuando sufrimos el problema del Plan Colombia, había las fumigaciones que generaban también problemas a nuestros agricultores. Y eso comenzó a pensarse en reclamos, ¿no? Hay otro reclamo que se hizo contra la Chevron, pero eso se inundó de temas políticos. Y no hay un nivel, como quien dice, de confiabilidad de que el tema se resuelve en las vías normales. Pero en fin de cuentas, creo que tenemos el derecho de vivir en un ambiente sano, de poder bañarnos en una playa en la que sabemos que no está contaminada, y pues que nuestros turistas quieran venir. Un poco así. Perfecto. Bueno, tenemos en el reglamento de ley electrónica de navegación también que el capitán de puerto puede suspender la vigencia de la matrícula de agente de mar, etc. El reglamento también habla del procedimiento, de cómo se organiza un procedimiento administrativo, ¿verdad? Bien, ahora sabemos y que en el tema del juzgamiento, lo que llamamos juzgamiento de las contravenciones, el capitán de puerto tiene que ver para resolver lo que se llaman las contravenciones, refieren a embarcaciones menores a 150 toneladas de arco bruto, con excepción de las muertes, y que la apelación se va a la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos, y que las embarcaciones más allá o desde 150 toneladas tiene que ver un proceso ante el jurado de capitanes, ¿verdad? Y pues la apelación se va a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos. Eso un poco, solamente para terminar, porque de ahí vamos a hablar de cosas administrativas. Quisiera dejarles a ustedes en su pensamiento que cuando ocurre un siniestro marítimo, hay una especie de categorización de daños. ¿Se acuerdan que les decían, miren, aquí está, tiene que ver con un buque, tiene que ver con personas y tiene que ver con el ambiente? Efectivamente, los daños pueden ser a personas, a propiedades o al ambiente. A personas pueden ser a un tripulante, a un pasajero, a un visitante, ¿verdad? De hecho, cuando yo soy abogado y me he subido a los buques, digo, si me caigo, ¿qué me va a pasar? De repente habrá cobertura de seguros para mí, ¿verdad? Cuando es propiedades, daños a propiedades puede ser la carga, el equipaje, puede ser el daño a un buque que ha sido colisionado por otro, ¿verdad? O pueden haber daños, una grúa que se rompe, ¿verdad? Y el tema ambiente, pues ya ven, el tema ambiente tiene que ver no solo con vertimiento de hidrocarburos. El tema ambiente tiene que ver con las diferentes maneras de cómo se puede contaminar.